Sucedió. Chicos, vamos a empezar. Sí, como justo Yasmín comentaba, chicos, el día de hoy lo que les voy a hablar en este caso principalmente viene a ser el tema de una pequeña inducción al tema de impresión 3D de manera global. Sí, obvio que hay que tener en cuenta que la impresión 3D depende mucho de la aplicación que cada uno le quiere dar. Sí, por ejemplo, en mi caso particular, yo lo aplico bastante el tema de la parte de la biorrobótica. Es decir, muchas de las cosas que les voy a comentar el día de hoy se aplica en biorrobótica, sí, pero también hay más cosas que se tienen que aplicar. Entonces, pero el día de hoy, más que nada, le voy a dar una vista global para que todos ustedes sepan un poquito sobre la impresión 3D, ciertos conceptos básicos, consideraciones importantes que uno tiene que tener en cuenta al momento de imprimirlo, qué parámetros tengo que tener en cuenta, cuáles son las impresiones 3D, cuál es la tecnología y algunos puntos más que también les voy a comentar el día de hoy para que todos ustedes sepan un poquito de la impresión 3D, para que luego ustedes mismos ya, dependiendo mucho de la afinidad que cada uno de ustedes va a tener, ya lo sepa utilizar de manera correspondiente, ¿sí? Ahora, antes de empezar, chicos, de hablar un poquito sobre el tema de la impresión 3D, quería hablar respecto a algo también muy importante, el uso de cómo uno le tiene que dar al tema de la impresión 3D. Como justo mencionaba en ese caso Yasmín, yo soy docente del área de mecatrónica, es decir, yo soy asesor y soy docente de muchos cursos de mecatrónica, y hay algunos cursos en este caso de manera transversal, sí, pero principalmente soy docente, soy del área de mecatrónica donde también soy asesor de tesis. Entonces, muchos de los proyectos, bueno, no todos, pero la mayoría de los proyectos los cuales tengo los tesistas, trabajamos mucho el tema de los prototipos, es decir, trabajar prototipos en el área de la biorrobótica, la biomecatrónica, robótica médica, ingeniería de rehabilitación, robot asistencial, es decir, muchas de las áreas de todo lo que en ese caso se toca de robot a la área de salud. Entonces, por ejemplo, yo he trabajado con alumnos, es decir, nosotros hemos prototipado, ¿sí? Este es uno de los objetivos, por ejemplo, el tema del uso de la impresión 3D, que es lo que te brinda en el tema de la impresión, el tema de los prototipos, es decir, tangibilizar muchas de las ideas que probablemente nosotros tengamos, porque lo primero que uno hace es dibujar a mano alzada, es decir, un papel, un bosquejo, luego lo digitalizo, es decir, un programa de diseño, y luego lo hago realidad, es decir, ver si realmente de lo que yo he pensado, de lo que yo he considerado, realmente va a funcionar o no va a funcionar, si realmente se va a mover o no se va a mover. Entonces, ese es el uso que se le da a la impresión 3D. Por ejemplo, hemos hecho muchos prototipos, ya sea de exoesqueleto de mano, sí, utilizando impresión 3D en ciertas partes. A veces, por ejemplo, hemos utilizado eh, aquí, por ejemplo, completamente impresión 3D para poder acoplar exactamente a las medidas antropométricas de la mano, medir exactamente la mano, los anchos de cada dedo, es decir, las dimensiones. Probablemente uno pueda encontrar mucha información en Internet, sí, pero a veces tengan en cuenta que la distribución de las medidas del cuerpo humano totalmente somos diferentes. Es decir, es bien difícil que encontremos una medida para todos. Hay medidas estándares, sí, pero medidas exactamente no hay, por ejemplo. Y eso es una de las cosas de la impresión 3D que te brinda, el tema de la ergonomía. Entonces, por ejemplo, hemos hecho diseños, hemos trabajado no solamente para el tema de la mano, sino en ese caso también, por ejemplo, para el tema de las piernas, utilizando otro tipo de filamento que también les voy a comentar el día de hoy. Por ejemplo, para el tema de generar exoesqueletos para el miembro inferior, el tema de generar exoesqueletos para la rehabilitación de muñecas, nuevamente, por ejemplo, diseño diferente para el tema de mano, para el tema de los brazos, por ejemplo, prototipo donde tú puedes ensamblar ciertas piezas, saber exactamente, por ejemplo, qué tipo de material tengo que tener en cuenta. Es decir, yo no puedo imprimir, utilizar un filamento para cierta aplicación cuando yo sé por teoría que el filamento o el material que voy a utilizar se va a romper. Es decir, claro, como un primer prototipo para ver la funcionalidad, está bien, se recomienda utilizar el material más simple y el más barato, que en este caso es el PLA. Pero cuando uno ya va entrando mucho a profundidad en la investigación, va trabajando ya de manera más específica, ahí te vas a dar cuenta exactamente que ese material no es el que te conviene. ¿Por qué? Porque se va a romper, se va a quebrar, sí, se va a desgastar. Por lo tanto, tú tienes que saber qué tipo de material tendrías que utilizar. Entonces, ahí es, por ejemplo, nosotros donde nos dimos cuenta de muchas de las cosas. Es decir, chicos, también tengan en cuenta que la experiencia también te ayuda bastante. Es decir, no crean que a la primera ustedes ya van a ser expertos en 3D. No. Tienen que, en ese caso, con la experiencia, ver el tema de tu primer prototipo, te vas a dar cuenta qué cosas tengo que tener en cuenta,
el tema de la tolerancia, el tema del file, es decir, el tema del relleno, y hay muchas cosas que uno tiene que tener en cuenta al momento de prototipar, porque si no lo vas a hacer muy ligero o lo vas a hacer muy pesado. Entonces tienes que saber exactamente, cada material también tiene un peso diferente, cada material también en ese caso se hace a una temperatura diferente. Entonces, muchas cosas, chicos, se van a tener que involucrar en el tema del uso de la impresión 3D. Pero como les vuelvo a repetir, ya va a depender mucho de la aplicación que cada uno de ustedes les va a dar. Ya va a depender mucho del uso que ustedes les van a dar. Por ejemplo, yo trabajo mucho en la parte de la biorrobótica, por lo tanto, yo ya tengo mucha experiencia en el tema de impresión 3D, pero en el área que yo trabajo. Probablemente, si lo quieres trabajar impresión 3D para comida, si quieres trabajar impresión 3D para, no sé, construcciones de casa, probablemente ciertos parámetros no van a ser tan importantes, tan esenciales, porque es otra aplicación diferente. Entonces, eso traten de tener en cuenta. Si ustedes van a utilizar para una aplicación, tienen que buscar información para esa aplicación. ¿Sí? Entonces, eso traten, chicos, de tener en cuenta. ¿Sí? Y con esto, más que nada, lo que quería enseñarles un poquito es que cómo uno tiene que saber utilizar de manera correcta la impresión 3D. ¿Para qué lo puedes utilizar? ¿Sí? Como se dan cuenta ahí, muchos prototipos salen solamente de ideas iniciales y luego en ese caso ya vas mejorando, ya lo vas puliendo, ya lo vas trabajando. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar, chicos, a hablar un poquito respecto ya de la impresión 3D. ¿Sí? Que está aquí. Ah, disculpen, chicos, creo que cerré, sí. A ver, dame chance. Ya está, chicos. Sí, entonces, ahora sí, vamos a hablar un poquito respecto a la impresión 3D. Primero, ¿qué cosa es la impresión 3D? Sí, o en este caso que también se conoce como manufactura aditiva. Hay que tener en cuenta, chicos, que la impresión 3D, sí, es un término en este caso de la manufactura aditiva. ¿Por qué? Porque lo que te permite es construir o hacer realidad un prototipo a partir de la adición de los materiales o de las capas de manera sucesiva que se van acumulando. Ese es el concepto de impresión 3D. ¿Sí? Si quiere entenderlo de manera mucho más clara, es tangibilizar una idea en ese caso que yo tengo. Es decir, que tengo una idea, tengo un diseño, yo quiero hacerlo realidad, quiero hacerlo físico, por lo tanto, ¿qué es lo que utilizo? Una de las herramientas que se utiliza bastante es el tema de la impresión 3D. ¿Sí? Entonces, eso es algo que traten de tener en cuenta. Cuando uno quiere ver el funcionamiento de algo, cuando uno quiere ver si realmente mi idea funciona y realmente es válida, pueden utilizar la impresión 3D, ¿sí? Ahora, hay que tener en cuenta, chicos, que dentro de la impresión 3D hay muchas herramientas, ¿sí? Para que se pueda hacer realidad. Una de ellas es tener una impresora 3D, si no, no lo voy a poder hacer. ¿Vende en el mercado hay muchas impresoras 3D? Claro que sí, ¿sí? De todas las marcas, también de todas las marcas. De todas las dimensiones, también de todas las dimensiones, ¿sí? ¿Uno puede hacer una impresora 3D? Claro que sí. Hay en ese caso, creo que por ahí, por internet, pueden encontrar ustedes, chicos, cómo hacer mi propia impresora 3D. De que se puede hacer, se puede hacer. Otra de las cosas que también es importante tener en cuenta es el filamento. Es decir, si yo no tengo el filamento, yo no tengo el material, no voy a poder hacer mi prototipo. Ahora, en tema de material, en tema de filamentos, también hay una infinidad de tipos de filamentos que existen actualmente. Entonces, eso también hay que tener en cuenta. Entonces, como les comentaba, en el tema de la impresora 3D, chicos, hay una infinidad de impresoras 3D, de diferentes materiales, de diferentes tamaños, de diferentes estructuras, de diferentes mecanismos. Hay algunos que son abiertos, hay algunos que son cerrados, como pueden ver aquí. Hay algunos que son de resina, hay algunos que son de filamento PLA, ABS. Es decir, ustedes van a encontrar una infinidad, chicos, de impresoras 3D. ¿Sí? Hay con mecanismos paralelos, en este caso, que también son muy buenos, pero el área de trabajo es muy pequeña, hay de área de trabajo mucho más grandes. En el mercado, chicos, van a encontrar bastante ustedes. Ya va a depender mucho de qué cosa quiero hacer con, en ese caso, con la impresora 3D. Qué tipo de filamento quiero utilizar, porque hay impresoras para ciertos tipos de filamento. Qué tipo de tamaño de prototipo quiero hacer, porque también hay impresoras que también varía el tema de tamaño. Entonces, eso también hay que tratar de tener en cuenta. Una experiencia propia, por ejemplo, yo tengo, por ejemplo, una impresora 3D, bueno, de mi propiedad, que es una Prusa, por ejemplo. En el tiempo que lo he utilizado, que es ya creo que como 5 años, es muy buena. Es decir, para lo que yo hago, para lo que yo utilizo, por ejemplo, la Prusa es muy buena para mí. Incluso la Prusa ha tenido ciertos reconocimientos a nivel mundial respecto a la calidad de impresión, al tema de la facilidad del uso, incluso al tema de los repuestos de las piezas. ¿Por qué? Porque a veces hay impresoras 3D que, por ejemplo, tú quieres, se te ha roto una pieza de la impresora 3D y quieres
repararla. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Normalmente lo tienes que comprar o tienes que pedir de la misma marca para que te llegue y vuelva a reemplazar. Por ejemplo, la Prusa, una de las, de las características que tiene es que muchas de las piezas que tiene la misma Prusa de la que se arma, por ejemplo, tú las puedes imprimir. Entonces, esa es una de las cosas que tiene. Ahora, como lo vuelvo de partir, chicos, aquí ya va a depender mucho del uso que le vayan a dar. Tampoco la Prusa te funciona para todo. Para lo que yo he hecho hasta cierto punto sí me ha funcionado bien, pero para ciertas cosas, por ejemplo, ya la Prusa no me funciona muy bien, sobre todo en el tema de materiales. Entonces ya tendrías que utilizar otro tipo de impresoras, pero como experiencia propia, por ejemplo, las Prusas son muy buenas. Entonces, traten de tenerlo en cuenta por ahí, en ese caso, si es que alguna vez quisieran comprarse, porque yo he tenido alumnos que se quieren comprar impresoras 3D y a veces me piden, profesor, ¿qué impresora 3D me recomienda? Entonces, a veces trato de recomendarle, pero siempre lo que le pregunto es, ¿para qué lo quieres utilizar? A partir de eso ya te recomiendo exactamente qué tipo de impresora podías comprarte, cuáles hay en el mercado. Por ejemplo, la vez que me compré la Prusa, no, acá en Perú creo que no la distribuían. Tuve que comprar desde, no me acuerdo qué país es el dueño, pero me lo tuvieron que mandar. Pero creo que aquí ya actualmente, creo que ya hay una empresa que distribuye, por ejemplo, que vende Prusas. Entonces, por ahí si se pueden comprar, perfecto. Si es que no, chicos, tampoco. Hay impresoras 3D muy económicas, pero como lo voy a repetir, va a depender mucho para el uso que le quieren dar. ¿Sí? Ahora, respecto a la tecnología, es decir, tengan en cuenta, chicos, que la impresora 3D tiene una tecnología interna, ¿sí? Ahora, probablemente nosotros solamente conozcamos una, que en este caso es el FDM, que es el tema de calentar un prototipo para que se pueda malear y en ese caso que se pueda moldear y a partir de eso se pueda construir el prototipo. Pero tengan en cuenta, chicos, que hay mucho, en ese caso, tecnologías dentro de la manufactura aditiva, no solamente la que conocemos nosotros, sino que hay muchas más, que dependen mucho del material. ¿Sí? Por eso le comento, el material también es muy importante tener en cuenta. ¿Sí? Probablemente conocemos PLA a veces sí, que normalmente se trabaja con FDM, sí, es la que normalmente se trabaja, pero hay otro tipo de materiales que también hay que tener en cuenta. Si ustedes se fijan aquí, la FDM es la más utilizada, sí, por eso que hay muchas marcas, muchas empresas que hacen impresoras 3D para este tipo de materiales. Pero para otro tipo de materiales también hay ciertas empresas, que probablemente no sean muchas, sí, porque probablemente no hay muchas aplicaciones, pero si uno quisiera imprimir en otro tipo de materiales, hay que tener en cuenta cuál sería en ese caso la impresora que me recomendaría o que yo tendría que adquirir, por ejemplo. ¿Sí? En esta oportunidad, chicos, les voy a hablar un poquito más que nada sobre el FDM, ¿sí? Porque es lo que normalmente y lo que como conocimientos básicos uno tiene que tener, ¿sí? Entonces, ¿qué cosa es el FDM, chicos? El FDM es una tecnología o es un proceso donde se calienta el material a partir del extrusor y en ese caso, como se calienta el material, por lo tanto, es moldeable. Al ser moldeable, por lo tanto, se empieza a generar la forma del diseño que yo quiero realizar. ¿Sí? Entonces, esa es la tecnología FD. Tienes el filamento, pasa por el extrusor lo calienta a cierta temperatura, ¿sí? Y empiezan a generarse, en ese caso, el prototipo. Obvio que el prototipo de aquí ya se viene a solidificar por el tema del enfriamiento, más que nada, ¿sí? Entonces, eso hay que tratar de tener en cuenta, ¿sí? Esa es la tecnología que trabaja todas las impresoras 3D. Ahora, respecto al tema del filamento, chicos, al filamento, como les voy a repetir, hay muchos tipos de filamento. Probablemente el más conocido es el PLA, por ahí habrán escuchado ustedes el ABS, sí, pero también tenemos PET, tenemos en ese caso de madera, tenemos los flexómetros, en ese caso los flexi, o los TPU en ese caso, que también son los materiales flexibles, los luminosos, es decir, tenemos una infinidad de materiales, chicos. Actualmente hay muchas más. Hacen combinaciones incluso de materiales y crean un nuevo material, ¿sí? Ahora, algo muy importante aquí que siempre trato de recomendar es que si tú vas a utilizar un material, lo que tú tienes que tener en cuenta es cuáles son esas características de ese material. Como le mencionaba hace un momento, probablemente para un prototipo inicial, sí, el que se utiliza normalmente siempre al inicio es un PLA. ¿Por qué? Porque, como les voy a repetir, es barato, ¿sí? Sirve para primeros prototipos iniciales y algunas cosas más por ahí, ¿sí? Entonces, eso es lo que se recomienda siempre cuando vas a imprimir tu primer prototipo, para ver cómo validas si funciona o no funciona. Pero ya en el proceso, en ese caso del prototipo final, tú te vas a dar cuenta que realmente el PLA no era el material que yo tengo que utilizar. No, sino tengo que ver otros tipos de materiales.
Entonces, ahí es donde yo tengo que empezar a revisar. Es decir, tengo que empezar a revisar, tengo que empezar a analizar cuáles las ventajas o las características que tiene cada material en temas de resistencia, en temas de flexibilidad, en temas de durabilidad, el tema de la temperatura. Eso es algo también muy importante porque no todas las impresoras 3D trabajan con todos los materiales. Tengo que saber la temperatura porque si yo no sé la temperatura, por lo tanto, el extrusor no lo va a calentar a una temperatura y por lo tanto no se va a poder moldear. Entonces, a veces los prototipos salen fallados. ¿Por qué? Porque no he considerado el tema de temperatura. Y así, chicos, hay muchas más características que uno tiene que saber, ¿sí? Ahora, como ustedes se dan cuenta, esos son algunos de los materiales que hay, sí, chicos, pero hay muchos más, ¿sí? Hay muchos más. En este caso, tengan en cuenta que va a depender mucho, como les voy a repetir, de la aplicación en la que ustedes lo van a tener que utilizar, ¿sí? Ahora, he tratado de colocar, chicos, acá también de manera puntual una pirámide, ¿sí? En el tema del uso de los filamentos, ¿sí? Es decir, por ejemplo, para las aplicaciones no críticas, que justo le mencionaba hace rato, puedes utilizar el PLA y el ABS, que son los dos materiales más utilizados para prototipos iniciales, ¿sí? ABS entre PLA, bueno, más que nada el tema de la durabilidad. El ABS es mucho más robusto que el PLA. El PLA es mucho más frágil, por ejemplo. En tema de costo, el PLA es mucho más barato que el ABS. Y así hay muchas más características, pero para aplicaciones no críticas, para aplicaciones de prototipos iniciales, se recomienda utilizar cualquiera de las dos, porque son las más baratas en comparación a las otras. Pero ya cuando vas a utilizar algunas aplicaciones para propósitos estructurales, es decir, que tú quieras que tener mayor dureza, el tema de la fricción que no se genere desgaste, etcétera, por ejemplo, puedes tener alguno de estos materiales, ¿sí? Pero ya en ese caso, si tú quieres tener ya prototipos con alta resistencia mecánica, térmica y química, obvio que también hay otro tipo de materiales. Esto, como lo voy a repetir, chicos, va a depender mucho del uso que cada uno le va a dar. ¿Sí? Entonces, hay que tratar de analizarlo nada más correctamente. Como lo vuelvo a repetir, ¿estos son todos los materiales? No, chicos, hay muchos más. ¿Sí? Hay muchos más materiales. ¿Sí? Incluso para comentarles, por ejemplo, cuando yo estudiaba el doctorado, tuvimos un proyecto donde empezamos a trabajar con la pepa de aguacate, que en este caso es la palta, por ejemplo. Nos dimos cuenta que la palta tenía ciertas características que tenía ventajas respecto a algunos materiales. Entonces empezamos a ver, a crear un filamento, por ejemplo, a partir de la pepa de la palta. Incluso también trabajamos en un proyecto de hacer filamentos, por ejemplo, conductivos. Es decir, imprimir piezas o PCB, por ejemplo, con, bueno, filamento, pero a la vez es filamento que sea conductivo, que en este caso pueda pasar la electricidad. Entonces, y así, chicos, hay muchos más. Es decir, ustedes probablemente comercialmente no vayan a encontrar, pero si ustedes investigan un poquito, van a encontrar por ahí algunas cosas que comercialmente no hay. Entonces, es más que nada, chicos, involucrarse en el tema. Es decir, si les gusta mucho el tema de prototipar, el tema de impresión 3D, tienen que meterse a profundidad nada más. ¿Sí? Ahora, los materiales, chicos, normalmente vienen en carretes, como ustedes van a ver aquí. Sí, vienen en carretes los filamentos, ya sea el tipo de material que cada uno quiere comprar. Como le voy a repetir, aquí ya va a depender mucho, en ese caso, de qué material quiere utilizar y a partir de ese material, el precio, el tamaño, la durabilidad, la flexibilidad, es decir, muchas características que yo tengo que tener en cuenta. ¿Sí? Y con esto de aquí, ¿qué es lo que hago? Bueno, ya hago mis impresiones. ¿Sí? En un impresor, por ejemplo, de una alcancía en PLA. ¿Sí? Puedo utilizar en este caso los flexibles también, por ejemplo. Hay filamentos que son flexibles. ¿También lo puedo utilizar? Claro que sí. Sí, como les voy a repetir, esto va a depender mucho qué tipo de filamento quiero utilizar y qué cosa quiero hacer. Con eso, en ese caso, ya sé exactamente qué es lo que debo comprar. ¿Sí? Ahora, parámetros. Es decir, ¿qué parámetros de diseño, chicos, yo tengo que considerar? Sí, como les voy a repetir, chicos, estos parámetros que les voy a indicar son de manera general. Probablemente no para todos los filamentos se vaya a aplicar y no para todos los usos de impresión 3D se vaya a utilizar. ¿Sí? Eso traten de tener en cuenta. Como les voy a repetir, si tú le vas a dar un uso totalmente diferente al tema de los prototipos, claro, tendrías que investigar un poquito más a profundidad. ¿Sí? Entonces, eso traten de tener en cuenta. Por ejemplo, uno de los parámetros muy importantes que hay que tener en cuenta, chicos, es el tema de la resolución. ¿Sí? Es decir, la altura de la capa. Si ustedes se dan cuenta aquí, miren, cómo cambia el tema de la resolución, ¿sí? De 0,1 milímetro a 0,4 milímetros, ¿sí? Entonces, si yo considero de manera correcta la resolución, obvio que el prototipo me va a salir con mayor detalle.
sin imperfecciones como ustedes ven aquí. Entonces, eso es algo que también hay que tener en cuenta. Ahora, obvio que también depende mucho, chicos, para qué, nuevamente, para qué lo van a utilizar. Obvio que si es un prototipo inicial, no le vas a dar 0,1 milímetros de resolución. ¿Por qué? Porque te va a generar una perfección, pero también vas a gastar más material. Entonces, eso ya va a depender mucho, en ese caso, qué es lo que vas a imprimir. Hay ciertas partes que sí necesitas resolución por el tema de la precisión que estás buscando, pero hay ciertas partes, por ejemplo, donde el prototipo no necesita resolución, ¿sí? Entonces, trata de tener en cuenta esta parte, ¿sí? Otro parámetro, por ejemplo, también muy importante, chicos, es el relleno. ¿Sí? El relleno es muy importante por el tema del peso que le vas a generar y también del material que vas a gastar, ¿sí? Es decir, yo puedo tener relleno del 10% y puedo tener relleno del 100%. Obvio que el 100%, claro, va a ser mucho más duro el prototipo, claro que sí, va a ser mucho más robusto, pero también va a ser más pesado y estoy gastando más material y por lo tanto voy a generar mayor tiempo, por ejemplo, de impresión 3D, ¿sí? Entonces, eso también hay que tener en cuenta. Pero, por ejemplo, si yo genero 10% de relleno, claro, ahí en este caso mi prototipo no va a ser va a ser muy frágil, sí, va a ser muy frágil, va a ser más ligero, claro que sí va a ser muy ligero, sí, pero ahí va a depender mucho del uso. Entonces, eso traten de tener en cuenta. Incluso, chicos, el tema del relleno también es muy diferente. Por ejemplo, el relleno común que se utiliza es el hexagonal, es decir, los paneles de abeja, que es lo que se conoce, por ejemplo, que es el más utilizado, pero hay diferentes tipos, por ejemplo, de relleno también que, como les voy a repetir, chicos, ya va a depender mucho de ustedes que empiecen a investigar, que empiecen a involucrarse mucho en el tema si es que le llama la atención, ¿sí? Entonces, el tema de relleno también hay que tener en cuenta, ¿sí? Otro de los parámetros que también siempre recomiendo bastante, chicos, es el tema del RAF, es decir, crear siempre una base. Cuando tú tengas un prototipo, si en este caso, y donde la base de aquí está adherida, o en este caso tienes que necesitas desde la base para poder utilizarla, tengan en cuenta, chicos, que la base de aquí se va a adherir a la superficie. Y a veces es un poquito difícil retirarlo o a veces se daña. Entonces, ¿qué es lo que recomiendo bastante? Si para ti es muy importante considerar la base, entonces genera en ese caso, chicos, un RAP, es decir, genera una base adicional, que en ese caso es como en teoría, entre comillas, un soporte, que al final lo vas a romper, lo vas a retirar y ya tienes el prototipo desde la base. Entonces, eso también, por ejemplo, hay que tener en cuenta. Siempre y cuando a ti te interesa el prototipo, consideres la base. Hay prototipos que la base, por ejemplo, no te interesa. Es decir, que te salga deforme, que te salga mal, no es parte de la validación del funcionamiento del prototipo. Pero si tú quisieras que la base sea algo muy importante, entonces considera una pequeña base. Ahora, tampoco no vas a generar una base muy ancha, no. No, solamente es como si fuera una lámina, ¿sí? Que colocas algo. Es decir, por ejemplo, es como si colocaras algo debajo, por ejemplo, de un vaso, no sé qué hacer los posavasos, ¿sí? Entonces, algo así nada más. Crear una pequeña base, una superficie, donde va a estar encima el prototipo. Otra de las cosas, por ejemplo, chicos, también es el tema de los soportes, que justo les mencionaba. Hay que tener en cuenta cuándo utilizar un soporte, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, en ese caso, por tema de la gravedad, se va a caer. Es decir, si tú consideras unos 60 grados, si tú colocas así, claro, en tu diseño está todo perfecto, pero cuando se va a imprimir, por gravedad, esto en este caso, va a estar cediendo y por lo tanto al final va a estar, en este caso, deformándose. Entonces, ¿qué es lo que tienes que tener en cuenta? Colocar soportes. Es decir, tú tienes tu diseño, trata de colocar los soportes de manera correcta. Ahora, tampoco el soporte no vas a considerar, chicos, del mismo relleno o de la misma densidad, o en este caso, los parámetros de resolución para tu prototipo final, porque si no vas a gastar material. Entonces, eso también hay que tener en cuenta. Hay, por ejemplo, cuando uno utiliza una impresora 3D, sabe las configuraciones. Y dentro de las configuraciones hay una configuración de soporte, donde soporte tiene que ser el material mucho más liviano, mucho más fácil de romper, porque lo tienes que retirar. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Sí, pero principalmente, chicos, aquí es que si tú tienes un prototipo donde sabes exactamente que hay un ángulo, en ese caso, lo normal, chicos, es desde 45 grados hacia adelante, se trata de utilizar soportes. Entonces, cuando tú ya ves que el ángulo en ese caso es muy, muy grande y que es que por tema de la gravedad va a ceder, utiliza soportes. Porque si no, en ese caso se va a deformar. Y cuando tengas tu prototipo, te vas a dar cuenta qué pasó, por qué está deforme, porque principalmente no has considerado soportes. ¿Sí?
Otra de las cosas, chicos, que también siempre recomiendo es el tema de incluir discos en las puntas, ¿sí? Sobre todo en las puntas y para ti es muy importante. Incluso, por ejemplo, para prototipos, no sé, por ejemplo, para comentarles algo, también, un prototipo de una araña, donde las patitas de las arañas son muy delgadas. Entonces, si tú no consideras, chicos, los discos, lo que vas a hacer es que la patita de la araña, por ejemplo, salga deformada. Entonces, para que no salga deformado, considera estos pequeños discos. De esta manera ya mantienes la estructura que tú quieres hacer. ¿Sí? Es lo mismo en este caso el tema de la base. ¿Sí? Igualito aquí. Trata de incluir discos, como lo voy a repetir, siempre y cuando tú necesitas que el diseño que tú estás haciendo y que lo estás prototipando realmente sea así. Porque puede ser que las patas, por ejemplo, no necesitas que sea muy perfecta, perfecto, no lo consideres. Pero si tú quieres, en caso que tu prototipo sea lo más idéntico posible a tu diseño, entonces trata de tener ciertos criterios nada más. Listo, chicos. A ver, ahora, ciertas consideraciones importantes, chicos, al momento de imprimir. La primera, siempre revisa el tamaño del objeto o el tamaño de tu diseño. Eso es muy importante, chicos. Siempre revisa el tamaño de tu diseño. ¿Por qué? Porque no todas las impresoras 3D tienen el mismo tamaño o tienen el mismo volumen, en este caso de impresión. Entonces, a veces ocurre de que tu tamaño es tan grande que cuando vas a utilizar la impresora 3D te das cuenta que está fuera del área de trabajo de la impresora 3D. Entonces, no se va a imprimir. Entonces, eso es algo muy importante que hay que tener en cuenta. ¿Sí? Entonces, si yo sé que mi prototipo es esta parte aquí, entonces lo que tengo que hacer es revisar las características de impresora 3D que tengo a mano. Es decir, cuánto es el volumen que de área de trabajo. Con esto de aquí, yo ya recién me puedo dar cuenta si mi prototipo se va a hacer o no se va a hacer. ¿Sí? Entonces, eso, chicos, hay que tratar de tenerlo en cuenta, porque muchos alumnos quieren imprimir un prototipo, pero se dan cuenta que no se va a poder imprimir. ¿Por qué? Porque no han considerado el área de trabajo. Entonces, eso es muy importante. Ahora, obvio que si tienes muchas impresoras de diferentes tamaños, claro, puedes imprimir lo que tú quieras, pero en ese caso, si tú ves que solamente hay una, lo importante antes que empieces a mandar para imprimir es revisa el área de trabajo de impresora 3D y verifica si realmente tu prototipo alcanza en ese caso o al menos cubre el área de trabajo, porque si sobrepasa, lamentablemente te va a salir mala impresión. Incluso a veces hay impresoras 3D muy grandes que tú puedes imprimir en ese caso varias piezas. Perfecto, aprovechalas. Es decir, si tú quieres imprimir todas las piezas en una sola, ve la manera de cómo acomodarla. Entonces, el área de trabajo, chicos, es muy importante. Pareciera que no es tan obvio, pero sí, chicos, hay muchas veces donde el alumno imprime algo y se comió cierta parte porque no ha considerado el área de trabajo. O a veces requieres las piezas mucho más rápido, perfecto. Entonces, ve la manera de cómo acomodar tus piezas para que pueda alcanzar dentro de este área de aquí. Porque si no, imprimir una sola piecita varias veces en diferentes días, diferentes horas, te vas a demorar bastante. ¿Sí? Otra de las cosas, chicos, que también se tiene que tener en cuenta es tener conocimiento del extrusor de la impresión 3D. ¿Sí? Yo tengo que saber exactamente el extrusor, porque como les comentaba, si yo sé que hay impresoras 3D que son baratas, obvio que al ser baratas, el extrusor no genera una precisión exacta, chicos. ¿Sí? No genera una precisión exacta. Para eso tienes que comprarte una buena impresora 3D. Entonces, si yo no conozco mi extrusor, es decir, de la impresora 3D, lo que voy a generar, chicos, es esta parte de aquí circular. Es decir, en mi diseño, esto de aquí era lineal, es decir, generaba 90 grados. Pero si yo no conozco el extrusor, ¿sí? Voy a generar estas cosas de aquí. Ahora, aquí también va a depender mucho de ustedes. ¿Era importante o esencial de que esto genere 90 grados? Si para ti era importante, entonces tu diseño, el prototipo va a estar mal. Pero si para ti no era tan importante, por ahí no quiero que genere 90 grados porque no era tan importante, perfecto, lo puedes tener en cuenta. Pero aquí es principalmente conocer el extrusor. Es decir, no solamente conocer el área de trabajo de la impresora 3D, sino que también conocer el extrusor. Ahora, ¿y eso, chicos, qué es lo que engloba? Conocer la impresora 3D. Es decir, si yo voy a utilizar una impresora 3D, tengo que conocerla, porque si no, no voy a saber exactamente cómo va a generar mi prototipo. No es solamente, tengo mi diseño, lo mando y lo imprimo y ya está. No, chicos. Hay ciertas consideraciones que uno tiene que tener en cuenta antes de imprimir. ¿Sí? Otra cosa, por ejemplo, si vas a colocar detalles en el relieve o grabar, por ejemplo, tus nombres, porque hay alumnos que quieren grabar su nombre en la universidad,
hay ciertas consideraciones. Normalmente, por ejemplo, para el relieve se considera que sea una altura de 1 a 2 milímetros, por ejemplo. ¿Sí? Que la fuente en ese caso del texto sea de Arial, Negrita o Sans Serif, por ejemplo, las que se recomiendan normalmente para que se pueda apreciar. Pero bueno, si tú quieres utilizar otro tipo de fuente, también lo puedes hacer. ¿Sí? Entonces, esos chicos traten de tener en cuenta. ¿Sí? Eso más que nada se van a colocar grabados. Como le digo por ti, normalmente no lo hacen mucho, pero si lo quieren colocar, tengan ciertas consideraciones. Ahora, otra cosa, el espesor de la pared. ¿Sí? Se recomienda que sea de 1 a 2 milímetros el espesor de la pared. No lo hagas tan delgado porque si no se va a romper, es decir, no va a aguantar ni siquiera al momento de estar construyéndose. Entonces, eso traten de tener en cuenta, ¿sí? Ahora, eso también, chicos, depende, porque, por ejemplo, si vas a imprimir en resina, que es otra forma de imprimir en este caso, creo que llegas hasta 0,6 milímetros, por ejemplo, que puedes considerar de espesor ahí, porque es mucho más robusto, por ejemplo, el tema de resina, ¿sí? Pero por eso digo, acá tienen que empezar a buscar información, es decir, empezar a investigar, empezar a revisar. Si voy a imprimir resina, perfecto, me empiezo a investigar todo lo que se refiere a resina. Si que voy a imprimir en PLA, perfecto, empiezo a investigar todo lo que sea con PLA, porque si no, me va a salir mal impresión. ¿Sí? A veces muchos creen que, ya tengo mi diseño, lo voy a imprimir, ya sale. No, chicos, no es así. Hay algo en la parte intermedia que uno tiene que tener en cuenta. A veces probablemente ustedes no sepan, porque a veces hay alumnos que mandan imprimir, sí, pero las personas que tienen que saber esto normalmente son las personas que saben manipular una impresora 3D. Entonces, si ustedes quieren manipular una impresora 3D, tienen que tener ciertos conceptos básicos, chicos, para que la impresión se haga perfectamente, porque si no, imagínate, va a salir todo mal, se va a romper y al final nuevamente tienes que imprimirlo, ¿sí? Para el tema de los voladizos, los soportes, como le comentaba, chicos, más de 45 grados ya considera un soporte, ¿sí? Porque si no, como les voy a repetir, va a ceder por el tema de la gravedad, ¿sí? Entonces, eso traten, chicos, de tener en cuenta, ¿sí? No, si tienes una de 60 grados y no le colocas soporte, va a ceder, va a estar colgando y después te vas a fijar, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque no has considerado un soporte. Entonces, eso traten de tener en cuenta, ¿sí? Ahora, si no considero ciertas cosas que les comentaba, ¿qué es lo que va a hacer? Va a salir cosas así, chicos. Va a salir todo feo. El soporte, por ejemplo, al momento de retirarle, no ha salido completamente. Entonces, muchas cosas pueden suceder al momento de estar prototipando, ¿sí? Otra cosa, chicos, el tema de la orientación, ¿sí? Acá es muy importante, chicos. Yo he tenido alumnos donde colocan esto de manera vertical y le colocan soporte. Y está bien, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque soporte es lo que te permite. Pero aquí el conocimiento va en este caso en el tema del área de trabajo. Es decir, si tú solamente esto lo cambias de posición, te ahorras el tema de soporte, te ahorras el tema de gastar materiales. Entonces, hay que tener en cuenta, chicos, por más obvio que parezca, a veces no se dan cuenta. Entonces, traten de ustedes, por eso siempre recomiendo, si vas a utilizar una impresora 3D, tienes que conocer la impresora 3D. Tienes que conocerlo. Es decir, empieza a leer su manual, empieza a leer todas sus características y a partir de eso tú vas a tener un mejor diseño. ¿Sí? Entonces, traten de tener, chicos, el tema de la orientación. Si tú crees que es factible girarlo, es decir, echarlo en ese caso al diseño, perfecto, te ahorras el tema de material. Pero si tu área de trabajo es tan pequeño que no puedes hacerlo, perfecto. Entonces, ahora sí, considera de manera vertical, pero coloca los soportes adecuados para que esto no ceda. ¿Sí? Otra cosa, diseñar por partes. ¿Sí? Y eso es muy importante que tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque a veces el prototipo es tan grande que en este caso no va a imprimirse. Lo otro es que, entonces, ¿qué es lo que se hace? Normalmente lo que hace es ver la manera de cómo desacoplar esas partes. Es decir, yo tengo una impresión, tengo un modelo de esta manera, quiero desacoplar. Perfecto, lo separo. Ahora, aquí también va el otro punto, chicos. No es solamente, ya, pues corto aquí, ya está, tengo las dos piezas, pero ¿cómo lo acoplo? Porque si yo no coloco un acople de manera correcta, no va a estar fijo, es decir, va a estar tambaleando, va a estar flojo y por lo tanto al final ni siquiera va a funcionar como tú quieres. ¿Por qué? Porque al final esto es una sola pieza, no es dos piezas que se tienen que mover. Entonces, a veces el tema del acople también es muy importante considerarlo. Eso también traten de averiguar, traten de buscar cómo yo puedo acoplar, es decir, cuál es el acople de manera correcta para que esto, cuando se ensamble, sea una sola pieza y no se empiece a generar movimientos
inadecuados. Entonces, eso también, chicos, traten de tener en cuenta. El diseño por parte es muy importante en este caso. Otro punto, chicos, la tolerancia. ¿Sí? La tolerancia. Eso también es bastante, chicos, importante por el tema de cuán preciso quieres que encaje las piezas. Es decir, si yo quiero una precisión, en este caso, que sea no tan vistosa, porque a veces en este caso, cuando tú acoplas, empieza a generar movimiento o empieza a estar flojo. Entonces, ahí lo tienes que ver el tema de la tolerancia. Si yo quiero que se ensamble perfectamente, claro, tu tolerancia tiene que ser muy baja. ¿Sí? Si no tengo que tolerar mucho en este caso movimiento entre las dos piezas. Pero a veces hay piezas donde tú no quieres que sea una pieza, sino en ese caso estás ensamblando varias piezas para generar un solo producto. Entonces, si tú no consideras el tema de la tolerancia en algunos puntos, en algunas partes, no va a encajar. ¿Por qué? Porque tengan en cuenta que también depende mucho de la precisión de la impresora 3D. Si la impresora 3D tiene un margen de error, entonces tú no vas a considerar tolerancia cero. ¿Por qué? Porque si tiene margen de error, cuando lo vas a ensamblar, te vas a dar cuenta, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué no se ensambla? ¿Por qué uno está más grande que el otro? ¿Por qué? Por el tema del error que tiene la impresora 3D. Entonces, ahí es donde tiene que entrar la tolerancia. Entonces, si tú ves que tu impresora 3D tiene margen de error, porque eso está en las características, entonces ahí lo que tengo que tener en cuenta es considerar una tolerancia. Y la tolerancia lo que va a permitir, ¿qué cosa es? De que ese margen de error que tiene la impresora 3D con la tolerancia, en este caso, se balancee y por lo tanto cuando vas a ensamblar te vas a dar cuenta que sí va a entrar. Probablemente no al 100% porque a veces ahí más que nada es práctica y experiencia, no, a veces no genera al 100% pero te vas a dar cuenta que vas a tener un mejor ensamble que solamente no considerando la tolerancia. Entonces, eso también, chicos, traten de tenerlo en cuenta, ¿sí? Otro también, chicos, muy importante es el tema de los bordes de chaflán, ¿sí? O los filetes que también se conocen para reducir sobre todo los puntos de tensión. Por ejemplo, si tú vas a construir un prototipo de esta manera que ustedes ven aquí, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Como en este caso, a veces lo que ocurre es que esta base de aquí, de este pequeño cilindro, empieza a cederse, empieza a moverse, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Considera un chaflán de 45 grados. ¿Para qué? Para que haya una mejor base, es decir, no se esté cediendo o no esté tambaleando. Ahora, esto también va a depender mucho del diseño, es decir, si tú consideras un diseño de manera correcta, donde esto crees que no va a ceder para nada, perfecto, ya no tienes que considerar chaflán. Pero si tú ves que eso va a ceder por el tema, no sé, de cualquier cosa, tienes que considerar un chaflán. Sí, ahora, tampoco el chaflán no va a ser muy grande, ¿no? Porque si no, en este caso va a estorbar o en este caso no va a funcionar como tú quieres. Si no, trata de conseguir un chaflán pequeño o en ese caso que no sea muy imperceptible, pero siempre generando 45 grados en este caso. Otra de las cosas, chicos, también muy importantes que tienen que saber y que justo ya lo estoy mencionando hace un momento, ¿sí? Es el tema de las características de las impresoras 3D. Es decir, no solamente saber el tema de la precisión que tiene mi impresora 3D, no solamente saber el tamaño de la impresora 3D, sino, chicos, también el tema del extrusor, como le mencionaba hace un momento. Es decir, si yo no sé el extrusor, a qué temperatura llega mi impresora 3D, lo que voy a generar es que lo voy a malograr. ¿Por qué? Porque voy a colocar un material que el extrusor no lo va a llegar a calentar o lo va a calentar demasiado. Entonces, al generar eso, lo que se genera en ese caso es que se empiece a llenar el extrusor de ese material. ¿Por qué? Porque le estás calentando a una temperatura muy alta que el material se va a empezar a derretir. ¿Sí? Entonces, eso, chicos, también hay que tener en cuenta. Por eso le digo, no es solamente saber una impresora 3D, no. Si yo tengo una impresora 3D, tengo que saber todas las características. ¿Sí? Por ejemplo, otra también es muy importante, chicos, es el tema de la velocidad de la impresora 3D. Es decir, ¿a cuánta velocidad yo tengo que imprimir? ¿Sí? Hay que tener en cuenta, chicos, que la velocidad de la impresión interna y con la externa del prototipo es totalmente diferente. Si yo le imprimo a una velocidad, lo que no voy a generar es que se empiece a solidificar de manera correcta. Tengan en cuenta, chicos, que el filamento se derrite. Entonces, el filamento se derrite y se empieza a construir desde la base hacia arriba. Entonces, la parte de la base que ya se está construyendo o que se ya está solidificando, se empieza a hacer caso más duro. Entonces, si tú lo haces a una velocidad muy rápida, no vas a permitir que en este caso
se empiece a solidificar de manera correcta y lo que vas a generar es pérdida de materiales. ¿Sí? A veces uno ni siquiera se da cuenta porque a veces, ¿qué es lo que pasa? Uno deja su impresora 3D, su impresión 3D y ya está, vengo en 2 horas porque a veces la impresora te dice la hora y cuando regreso veo todo esto. Y principalmente, ¿por qué? Porque no he revisado la velocidad. La velocidad también es muy importante que hay que tener en cuenta. Igual, la impresora 3D también te indica la velocidad a la cual tú tienes que imprimir. Sí, eso también, chicos, hay que tener en cuenta. ¿Sí? Es decir, yo puedo saber las características, sí, pero por ejemplo, una velocidad óptima, chicos, que se recomienda es de 15 a 20 milímetros por segundo, por ejemplo, para la parte exterior. Para la parte interior se recomienda de 60 a 100, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, eso traten de tener en cuenta, pero como les voy a repetir, eso va a depender mucho de la impresora. ¿Sí? No es para todas las impresoras de esa manera. Listo, chicos. A ver, vamos a continuar. Ahora, el tema de la exportación. ¿Sí? ¿Cuál es el formato que normalmente o la mayoría de las impresoras 3D tienes que tener? Es decir, está bien, yo lo puedo diseñar en cualquier plataforma, en SolidWorks, en Inventor, en Tinkercad, que también en Tinkercad también lo pueden hacer, en Fusion 360, Rhinoceros, Blend. Sí, hay muchas plataformas que en ese caso se puede diseñar. Pero el formato, chicos, que se recomienda que siempre lo exportes, porque creo que la mayoría de impresoras 3D, no estoy seguro porque no conozco todas las impresoras 3D, conozco algunas, las que mayormente utilizo, pero la mayoría en este caso, chicos, tienen que ser un formato .stl. ¿Sí? Ese es el formato que normalmente siempre las impresoras 3D te va a reconocer o te va a aceptar para que lo puedas imprimir. Eso traten de tener en cuenta, pero nuevamente, chicos, sí, revisen las características de la impresora 3D. Ahí te dice exactamente cuáles son todos los formatos que te permite, te permite reconocer para que lo puedas imprimir. ¿Sí? Ahora, algo muy importante, chicos, y que justo también les mencionaba al inicio, es el tema de los prototipos. Es el uso que mayormente, y creo que me imagino muchos de ustedes le va a dar uso, en ese caso, a la a la impresión 3D dentro de la universidad. Ya luego cada uno ya me imagino que le dará diferentes usos, pero normalmente cuando uno es estudiante lo utiliza mucho para prototipos, ¿sí? Por ejemplo, cosas así, chicos, ¿sí? ¿Cómo tangibilizar mi idea? Es decir, yo tengo mi idea inicial, ¿sí? Bosquejo nada más, y cómo yo con el prototipo, con el tema de la impresión 3D, voy mejorando mi diseño hasta llegar al diseño que yo ya quiero, ¿sí? Entonces, hay varias etapas, chicos. Ahora, hay que tener en cuenta de dentro del prototipo de la impresión 3D hay tipos de prototipos. Está prototipos de diseño, prototipos de investigación, prototipos funcionales, evaluación de ingeniería, prototipos de simulación, y etcétera. Eso, por ejemplo, ya se explaya, se explica un poquito más a detalle cuando tú lo vas a llevar prototipos para ciertas áreas. Pero hay diferentes tipos de prototipos. Entonces, para esto te sirve bastante la impresión 3D, para que un diseño preliminar, como se dan cuenta, en bosquejo, en papel, empieces a saber exactamente cuáles son las características o las modificaciones que yo le voy a hacer. Y con eso, ¿qué cosa voy a tener? El prototipo con el material que yo quiero utilizar. Entonces, eso traten de tener en cuenta, chicos. Recuerden que a veces uno quiere que mi primer prototipo o mejor dicho, mi primer diseño siempre funcione y a veces no es así. ¿Sí? Me ha ocurrido muchas veces cuando yo también era estudiante que mis primeros diseños no realmente funcionaban como yo pensaba. Pero el tema de la experiencia, el tema de la práctica ya te va diciendo exactamente qué cosas considerar, qué cosas tengo que tener en cuenta para llegar al prototipo que realmente yo deseo. ¿Sí? Ahora, los usos, es decir, ¿cuáles son los usos que yo les puedo dar en este caso? Ya les mencionaba uno, que son las piezas mecánicas, es decir, en piezas mecánicas yo las puedo utilizar, ¿sí? ¿En cuáles más? En el área de salud, chicos. En el área de salud, por ejemplo, en temas de prótesis. Hay una infinidad de prótesis, por ejemplo, que ya actualmente se utilizan con el tema de la impresión 3D, ¿sí? Están tratando de reemplazar mucho, por ejemplo, a las que son de yeso, que generaban molestia, generaban en ese caso en que no haya ventilación, etcétera. Pero ya las prótesis actualmente, por ejemplo, ya las puedes utilizar. Sí, tengan en cuenta, chicos, que las prótesis no necesariamente tienen que reemplazar una parte que tú hayas perdido. No, chicos. Prótesis se refiere de manera global. Eso traten de tener en cuenta. Ya, si tú lo quieres especificar mucho más detallada para las personas que pierden una extremidad, claro, ahí es otro mundo.
Es otro mundo el tema de las prótesis, en este caso biónicas, por ejemplo, para las personas que han perdido. Pero, por ejemplo, hay prótesis dentales, por ejemplo, el tema de salud también en ese caso se puede utilizar. Maquetas arquitectónicas, chicos. En tema de arquitectura, por ejemplo, ya muchos arquitectos utilizan la impresión 3D para sus planos. Es decir, ya no tengo que utilizar mis palitos que utilizan, por ejemplo, muchos arquitectos para empezar a diseñar. No, ya puedo imprimir todo el prototipo, por ejemplo. Obvio que sí, tengo que tener una buena resolución, ¿sí? Claro que sí, porque si no, me imagínense, chicos, las piezas que son pequeñitas no te va a salir. Ahora, ¿me conviene qué tipo de material? Claro, tengo que revisar también qué tipo de material me conviene ahí. Sí, si me conviene resina, si me conviene ese caso PLA, etcétera. Porque si no, imagínense, tú no sabes exactamente cuál es el material, las piezas pequeñitas de aquí ni siquiera se van a notar, ¿sí? Entonces, eso traten, chicos, de tener en cuenta. En tema de joyerías, por ejemplo, actualmente ya muchas joyerías, por ejemplo, ya utilizan moldes de impresión 3D para sus anillos. Incluso tiene una mayor versatilidad. ¿Por qué? Porque empiezas a cambiar diseño, empiezas a desmontar, empiezas a ensamblar de diferentes maneras. Es decir, ya te da una infinidad de posibilidades, ¿sí? En tema de ropa, por ejemplo. Aquí utilizan mucho, por ejemplo, el tema de los filamentos flexibles, ¿sí? Incluso creo que, no me acuerdo en qué año, hubo un evento, por ejemplo, creo que en Italia, de una, creo que una modista peruana presentó, por ejemplo, ropa flexible, como ustedes ven ahí, en un evento, por ejemplo. ¿Se puede utilizar? Claro que sí. Ahora, también depende mucho del gusto, ¿no? Si te gusta utilizar ropa a partir de la impresión 3D, perfecto, también lo puedes hacer, pero traten de tener en cuenta. Mira. Y chicos, y así en tema de accesorios también lo puedes utilizar, ¿sí? El tema de impresión 3D es muy funcional, es muy transversal para todas las áreas que ustedes quieren utilizar. Pero como les voy a repetir, depende mucho las características para que lo voy a utilizar. No todas las características o todos los parámetros que les mencioné o todas las consideraciones no va a funcionar para todas. Eso traten, chicos, de tener en cuenta, ¿sí? Tendencia, chicos, ¿sí? Hay que tener en cuenta que la impresora 3D, chicos, es una tecnología abierta. Es decir, no solamente es imprimir plástico, que es lo que normalmente y lo que probablemente muchos de ustedes pueden utilizar. Ya actualmente, y ya incluso ya varios años, ya la impresión 3D se ha diversificado en temas de materiales. Es decir, el plástico es el único material que puedo utilizar, ya no, chicos, ya no solamente es el único material, puedo utilizar metal. Hay impresoras 3D de metales, ¿sí? Hay impresoras 3D para el tema de construir autos. Hay impresoras 3D para, en este caso, construir casas incluso. Para el ámbito gastronómico también, chicos, hay impresoras 3D, por ejemplo, de que crean moldes de chocolate. Por ejemplo, donde yo estudiaba en el TEC Monterrey, en México, había un área, en ese caso, de puras impresoras 3D y había una impresora de chocolate, por ejemplo. Y eso lo comento en el año 2015, por ahí, que en ese caso que estaba por allá. Ya tenía su impresora de chocolate, por ejemplo. Entonces, hay, chicos, mucho tema de materiales, claro que sí. Por ejemplo, el tema de la bioimpresión 3D, que en este tema, en este caso, genera tejido humano. Sí, creo que es, por ejemplo, creo que en UTEC ven este tema aquí para los chicos de bioingeniería, por ejemplo, el tema de la bioimpresión 3D. Sí, empezar a imprimir tejido humano. Es decir, piel ya se puede imprimir, ya el tema de la piel ya se imprime, pero, por ejemplo, ciertas partes del cuerpo humano, como los órganos, ya están en investigación. Sí, es decir, imprimir el corazón, por ejemplo. Creo que en el año 2019, creo que hicieron una presentación aquí en Perú, en UTEC. Bueno, en ese caso yo todavía no estaba acá, pero hicieron, por ejemplo, una presentación de el corazón, a partir, en ese caso, si se fija, de vasos sanguíneos. Cómo imprimieron el corazón, por ejemplo. Ahora, no el corazón que nosotros tengamos, sino un pequeño molde, pero cómo empezaba a latir, por ejemplo. Entonces ya te das cuenta que en un futuro probablemente se puedan imprimir ciertas partes o ciertos órganos que nosotros necesitemos más adelante. Pero, por ejemplo, ya el tema de piel, por ejemplo, sintético, ya se puede imprimir. Y otro concepto, por ejemplo, que también es muy interesante, chicos, es la impresión 4D. ¿Sí? No sé si habrán escuchado ustedes, pero este concepto de aquí ya tiene años, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, ¿por qué 4D? ¿Por qué? Porque ya a partir de ciertas perturbaciones externas, el prototipo empieza a reaccionar. Por ejemplo, aquí, era una pequeña flor impresa en 3D. Con el tema de las vibraciones, se empezaba a generar como una flor cerrada. ¿Sí? Entonces, se fijan aquí, son vibraciones externas que en este caso generaban que la impresión se empiece a modificar. Entonces, ahí generabas el tema del 4D.
Y así, chicos, hay muchas perturbaciones que, por ejemplo, el ruido, el sonido, que puede generar vibraciones para que el prototipo se empiece a generar otro modelo diferente, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, chicos, con esto lo que quiero indicarles más que nada es que traten de siempre llevar el tema de la impresión 3D al uso y al gusto de cada uno de ustedes. Es decir, a mí me gusta mucho la impresión 3D, claro que sí. ¿Conozco toda impresión 3D? Probablemente no. ¿Conozco impresión 3D respecto a mi área? Claro que sí, porque es lo que yo utilizo. Pero para otras áreas, por ejemplo, el tema de metal, el tema de alimentos, el tema de autos, el tema de bioimpresión 3D, y el tema de impresión 4D, por ejemplo, probablemente sean desconocidas. Entonces, ¿por qué? Porque no es el ámbito que yo trabajo. Porque en ese caso ya depende mucho del uso que cada uno de ustedes le va a dar. Y otra cosa que también siempre recomiendo es que tienen que estar siempre actualizados. Es decir, no es algo que siempre yo trato de recomendar es que tienes que actualizarte. Es decir, el tema de la impresión 3D sí es una tecnología, pero no va a parar. ¿Sí? Siempre cada cierto tiempo salen materiales nuevos. ¿Que sería interesante probarlo? Claro que sí, pero a veces el costo elevado te prohíbe un poquito, pero bueno, solamente se esperas unos años y ya baja el costo. Entonces, eso es lo que traten de chicos de tener en cuenta. Es decir, si les gusta mucho la impresión 3D, tienen que estar en constante aprendizaje. Es decir, traten de buscar información por internet, en artículos. En artículos científicos, por ejemplo, van a encontrar muchos materiales que probablemente ni siquiera comercialmente lo venden. ¿Sí? Entonces, eso chicos traten de tener en cuenta. Entonces, espero que haya sido claro, chicos, con varias cosas. Como les voy a repetir, esto más que nada era una pequeña inducción de manera general sobre respecto a la impresión 3D, ¿sí? Para que todos ustedes tengan en cuenta. Pero ya, como les digo, chicos, esto va a depender mucho del uso que ustedes les vayan a dar, ¿sí? Obvio es que para el ámbito de la robótica, la biorrobótica, hay muchas más cosas puntuales que uno tiene que saber, ¿sí? Con lo que le acabo de explicar es manera general para que todos ustedes tengan un conocimiento básico adecuado al momento de imprimir, pero obvio que siempre tienen que tratar de buscar más información, profundizar más en el tema que me gusta, qué cosa puedo imprimir, ¿sí? Qué cosa no puedo imprimir, porque también es importante eso. Es decir, yo puedo tener una impresora 3D, sí, pero si yo no sé qué cosas no puedo imprimir, voy a cometer el error de estar imprimiendo piezas que no me van a salir, con filamentos que probablemente la impresora no está preparada. ¿Sí? Listo, chicos. No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta, chicos, por ahí. Profesor, buenas tardes. Sí, aquí tenemos unas cuantas preguntas hechas por los chicos al momento de rellenar el forms. Una de ellas es, ¿cuánto tiempo generalmente se demora en imprimir una impresora 3D? Ah, ya. El tema del tiempo, chicos, es muy variable. ¿Por qué? Porque depende mucho y como les mencionaba hace rato, depende mucho, uno, del volumen de tu prototipo o del volumen de tu diseño. Si tu diseño es muy grande, obvio que se va a demorar mucho más que un diseño muy pequeño. Pero también, chicos, depende mucho del relleno. Si tu diseño pequeño tiene un fillet muy completo, también se va a demorar. Entonces, el tema del tiempo es muy variable, chicos. Ahí lo que yo recomiendo siempre es que cuando ustedes van a imprimir algo, la misma impresora te dice el tiempo. Es decir, tú configura para lo que tú quieres hacer, mira, con el relleno, con el parámetro, con la precisión, etcétera, y te sale el tiempo. Entonces, el tema de tiempo, chicos, no le puedo decir exactamente porque es muy diferente para cada tipo con diferentes características nada más. Mm, ok, ya. Otra pregunta que también nos han dejado es, una vez se tiene en el formato STL lo que nosotros queremos imprimir, ¿cómo se insertan los diseños a las impresoras para su posterior impresión? Ya, ahí normalmente lo que se hace es que hay muchas impresoras que trabajan con memorias SD o memorias USB. Entonces lo que haces es que esa memoria USB o memoria SD guardas tu archivo, lo insertas en la impresora 3D y la impresora 3D tiene un programa, ¿sí? Hay un programa específicamente para cada impresora 3D. Es decir, no tú insertas tu diseño y la impresora la imprimir. No, no es así. Cuando tú tienes tu diseño, tú tienes que primero pasar ese diseño en el programa de la impresora 3D. Dentro del programa de la impresora 3D, ahí se va a visualizar tu diseño. Ahí se va a configurar y ahí mismo se va a decir cuánto tiempo se va a demorar. Una vez que se configura todo eso, perfecto. Recién ya se inserta la impresora 3D, se manda en este caso a que lo imprima y ya está. Es decir, no es manera directa, sino tienes que, en ese caso, configurar ciertas cosas. Ya, ok.
Y en el Perú, ¿dónde se pueden comprar una impresora 3D y qué marcas generalmente usted recomienda para los que recién están iniciando? Ah, ya. Ahí, chicos, sí, como les mencionaba. Tema de marcas, lamentablemente, aquí en Perú no conozco mucho. Yo conozco más que nada por la experiencia que tengo en México y algunas extranjeras. Aunque en Perú sí les mentiría si conozco alguna empresa que hace distribución. Sé que sí hay, sí, sé que en ese caso hay impresoras 3D aquí en Perú, incluso que hay empresas peruanas que han creado sus propias impresoras 3D que también las comercializan. Entonces, ahí sí no sabría exactamente, chicos. Ahí sí les recomiendo en ese caso que empiecen a investigar un poquito. Creo que en Facebook pueden encontrar muchas empresas que venden impresoras 3D o en ese caso distribuidoras. Sí, por ejemplo, ahí les comentaba un poquito de las prusas, por ejemplo. Sé que ya en el Perú, por ejemplo, hay una distribuidora que en ese caso puedes comprarlas aquí en Perú. No sé a cuánto estará, no sé cuánto es el precio, pero por ejemplo puedes comprar. Ahora, ¿cuál te recomiendo comprar? Es que también ahí es muy diferente para el uso que le vayas a dar. Por ejemplo, obvio que también depende mucho de la carrera que tú estás estudiando, porque no le voy a recomendar a alguien que una carrera no vas a utilizar demasiados prototipos, no tiene sentido que te compres, a menos que quieras imprimirlo por entretenimiento. Entonces, ahí sí ya sería muy puntual. Lo que ahí sí, chicos, si es que alguien quiere recomendación respecto a eso, sí les pediría que me escriban más que nada a mi correo, o me pueden encontrar, chicos, en UTEC. Es decir, yo estoy tiempo completo en UTEC, en la oficina 512 y ahí les puedo recomendar ya de manera puntual, porque hacerlo de manera general es bien diferente, porque tengo que preguntarte para qué lo vas a utilizar, qué carrera eres, y como que ahí te puedo decir, ah, mira, cómprate esto porque creo que vas a utilizarlo o lo vas a sacar provecho. Pero si te digo de manera general, probablemente no lo vas a sacar provecho o ni siquiera lo vas a utilizar de manera correcta. Ujú. Ok. Otra pregunta que también nos han dejado es ¿cuáles son los avances en la impresión 3D en Perú? Ah, respecto a la impresión 3D, lo que pasa es que como investigación no hay avances. Ya eso depende mucho de cada universidad. Es decir, por ejemplo, en UTEC, por ejemplo, se hace el tema de impresión 3D. No, por ejemplo, lo que he visto más que nada es el tema de la bioimpresión 3D, el tema de imprimir piel humana y ciertas cosas, ¿sí? Eh, Sé que hay algunas universidades que, por ejemplo, trabajan en el tema de materiales avanzados, que como les comentaba hace rato, el tema de crear filamentos a partir de ciertos productos que probablemente no haya comercialmente. Le mencionaba uno, por ejemplo, el tema, cuando yo era estudiante trabajamos con el tema de la pepa de la palta, ¿sí? Crear un filamento a partir de la pepa de la palta. Pero aquí en Perú, por ejemplo, que yo sepa, no he escuchado mucho el tema de trabajar. Probablemente sí, porque cuando uno trabaja en investigación, no lo publica. Es decir, tú no vas a publicar algo que todavía no tiene resultados. Entonces, normalmente siempre se publica cuando tiene resultados. Sé que hay algunas universidades que trabajan mucho en temas de filamentos nuevos a partir de ciertos materiales peruanos, por ejemplo. He visto, creo que hay una universidad que está trabajando con la pepa de la lúcuma, por ejemplo. Con esas pepas chiquitas que tiene el lúcuma también están creando filamentos. Y así en ese caso he visto, he escuchado por ahí que trabajan, pero como les voy a repetir, chicos, que sea muy conocido el tema de la evolución de la impresión 3D aquí en Perú, no, todavía no sé, no sé muy bien porque no publican. Es decir, la manera que uno puede averiguar es a partir de las publicaciones que tienen cada universidad, por ejemplo. Pero eso ya, chicos, es más que nada investigar, empezar a buscar nada más. Ok. En cuanto a una pregunta que tenemos aquí en los comentarios, nos dicen, ¿qué slide se recomienda para para las impresoras Ender? En temas de slicer, ahí sí, es que también en ese caso, si tú vas a comprarte una Ender, es que también ya es muy puntual esa parte de ahí. Por ejemplo, las Ender nunca las he utilizado. He utilizado las Rep Raps, he utilizado las Prusas, las Ender no he utilizado en ese caso. Yo no sabría decirte, por ejemplo, pero creo que un slider que puedes utilizar es el Flashpoint, por ejemplo, que probablemente lo puedas utilizar y se pueda descargar, pero específicamente no. Es que, chicos, ahí tengan en cuenta que el tema de las impresoras 3D son muy diferentes, chicos.
Esas serían las preguntas hechas por los chicos, tanto en el foro como en los comentarios. No sé si tengan algún- algunas que otras preguntas. Chicos, si tienen más dudas, pueden escribirlas por el chat normal. Por ejemplo, José Moreno dice de que actualmente está investigando sobre la bioimpresión 4D y si es que puede asesorarse con usted. No, claro que sí. Como les decía, chicos, me pueden escribir a mi correo, ¿sí? O en ese caso me pueden visitar en el 512. Bueno, no estoy todos los días ahí porque a veces voy, bueno, esta semana sí, pero cuando ya voy a empezar, bueno, cuando va a empezar las clases, creo que ahí sí ya no, porque voy a estar un poco ocupado. Pero si es que no, me pueden escribirse, chicos, al correo, ¿sí? Y no hay ningún problema, y les puedo ayudar algunas cosas. Pero como les voy a repetir, chicos, tengan en cuenta que el tema de la bioimpresión, el tema de la impresión 3D es muy amplio. Así, conocer todo respecto al uso en todas las aplicaciones es muy difícil. ¿Sí? Entonces, como les voy a repetir, yo les puedo ayudar mucho en el tema de la parte de la biorrobótica, el tema de la parte de toda la impresión 3D en tema de salud, sí, porque en este caso es la expertise que yo tengo. Pero, por ejemplo, he tenido un alumno que una vez me preguntó, profe, para imprimir, por ejemplo, en tema de metal. En tema de metal no conozco mucho, por ejemplo, conozco ciertas impresoras 3D, ciertos materiales que puedes imprimir, sí, pero conozco también cómo es el proceso que se hace el tema de impresión 3D, pero utilizarlo, por ejemplo, ahí sí, por ejemplo, no, porque son impresoras muy caras. Entonces, eso también traten de tener, chicos, en cuenta. Ahí lo que recomiendo bastante es que, claro, si uno quiere ser un experto en una área de manera específica, lo único que queda es investigar. Es decir, tengo que investigar, tengo que saber, tengo que buscar a profundidad, etcétera. Pero en temas, por ejemplo, de biorrobótica, en temas de biomecatrónica, de bioimpresión 3D, que si son el área que conozco, sí, en ese caso les puedo ayudar en todo lo que quieran, chicos. Genial. Otra duda dice, ¿cuáles son los principales desafíos en la impresión 3D de objetos grandes o de gran escala? Respecto a eso, Rosario, por ejemplo, ya hay impresoras 3D a gran escala, por ejemplo. Eh, Hace poco, por ejemplo, la Católica publicó que estaban trabajando en una impresora 3D para, por ejemplo, imprimir casas. Casas de Adobe, por ejemplo, para personas que no tengan un lugar donde, por ejemplo, de manera correcta vivir, por ejemplo. Entonces, ¿hay en este caso impresoras 3D grandes? Claro que sí. Hay incluso impresoras 3D que trabajan ya con cemento para construir también, en ese caso, edificaciones. Entonces, al tema de gran escala ya hay, por ejemplo. Entonces, ya no es algo que sea novedoso, no, no es algo que sea novedoso. Probablemente lo novedoso que va a salir en el futuro va a ser el tema de los materiales. Eso sí, tengan en cuenta que tema de materiales, cada cierto tiempo se va saliendo nuevos materiales. Por el tema de que cómo puedes fusionar este elemento con este elemento y creas un nuevo material que sea mucho más resistente. Pero en el tema de a grandes escalas, de tamaños grandes, ya no es un tanto un reto porque va a depender mucho de la impresora 3D más que nada. Por ejemplo, si vas a imprimir prototipos para ciertas, por ejemplo, como accesorios, hay impresoras 3D grandes, por ejemplo. Por ejemplo, una empresa que trabaja mucho con impresoras 3D, bueno, que tiene impresora 3D, es una empresa de plásticos, creo que se llama Rey, creo que algo así, no me acuerdo muy bien, pero Rey, por ejemplo, ya imprime, por ejemplo, carrocerías. Imprime carrocería, imprime en ese caso materiales, productos plásticos bien grandes, porque tienen sus impresoras bien grandes, por ejemplo, aquí en Perú. Entonces, ahora, que se desarrolle impresoras 3D, probablemente no sean muchas. Probablemente eso lo vas a encontrar más en extranjero, pero ya no es tan un desafío el tema de imprimir cosas grandes. Ahora, claro, no vas a imprimir un edificio, ahí sí ya es un reto muy grande, pero como que hasta cierta escala creo que ya hay impresoras 3D, por ejemplo.
Ah, y como justo también menciona Adrián, chicos, no solamente con The Fab Lab UTEC, sino que también, por ejemplo, más que nada para los chicos de electrónica y mecatrónica, que no sé si estarán varios de ustedes aquí, el 201, que en este caso está José Magallanes, él también les puede ayudar un poquito respecto al tema de impresión 3D, porque él, por ejemplo, él maneja el laboratorio y él sabe exactamente cómo funcionan las impresoras 3D. Entonces también podrían acercarse a consultar por ahí. Entonces eso también, chicos, traten de tener en cuenta. Sí, obvio que, como les voy a repetir, para imprimir de manera correcta yo tengo que saber las impresoras 3D y normalmente las que saben son las personas que están en constante uso de esas impresoras 3D. Entonces, traten de acercarse por ahí, por ejemplo, y alguien menciona a Isaac Robles, pueden consultarle también ahí, o en ese caso a José Magallanes del Laboratorio 201, también hay algunas impresoras 3D que se utilizan. Sí, Adrián, normal puedes hacer tu pregunta. Mi profe, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Una consulta, en sus proyectos que ha tenido hasta el momento, más o menos, ¿cuál ha sido la mayor cantidad de prototipos que ha tenido que hacer para llegar digamos, al producto final? Ah, ya, mira, para comentarles esa parte, chicos, miren, y también para mostrarles aquí. Por ejemplo, este prototipo que ustedes ven aquí, sí, nosotros lo empezamos en el 2013 y este primer diseño de aquí tuvimos en el 2015. Sí, es decir, nos demoramos 2 años para tener un prototipo de esta manera. Ahora, obvio que, claro, ustedes dirán, pero ¿por qué tanto? Porque, chicos, depende mucho de las características y también depende mucho de luz. Es decir, uno cuando trabaja mucho en salud, por ejemplo, tiene que tener en cuenta muchos factores, muchas características robóticas que tiene que tener tu prototipo. Ahora, este primer prototipo de aquí, por ejemplo, como no era la primera vez, pero no teníamos mucha experiencia en impresión 3D, nos dimos cuenta que no funcionaba como nosotros pensábamos. Entonces, ahí donde se involucra mucho el tema de la parte matemática, chicos. Es decir, y eso es algo que también recomiendo bastante. Cuando uno es estudiante, se emociona mucho cuando tiene diseños y lo quiere prototipar y lo quiere hacer realidad para que funcione. Sí, está bien, eso puede ser, pero cuando uno ya trabaja en proyectos de investigación enfocados en salud, donde realmente tu prototipo lo va a utilizar un paciente, no solamente es diseñar y prototiparlo, no, chicos. Hay varias cosas en medio que uno tiene que tener en cuenta. Y ahí es donde ingresa la parte matemática. Por ejemplo, nosotros de ahí, desde ese año, tuvimos hasta el 2018, por ejemplo, 3 años pasaron para tener el prototipo que ustedes ven aquí. Entonces, fíjense cuántos años han pasado para tener un prototipo funcional. Incluso este prototipo de aquí, nosotros, por ejemplo, en México lo vendimos. ¿Sí? Sacamos por Kickstarter 30 productos de este prototipo de aquí y lo compraron todos los doctores, por ejemplo, y clínicas en esa época. ¿Por qué? Porque ya lo habíamos validado, tenía ergonomía, tenía biomimetismo, tenía el peso, funcionalidad, etcétera. Es decir, muchas de las cosas que uno busca. Pero como lo voy a repetir, claro, eso depende mucho del uso que tú le vayas a dar. Entonces, a veces muchos alumnos piensan de que, profe, mira, tengo mi diseño, ya está, quiero prototiparlo, perfecto, ¿funciona? Sí funciona. Pero funciona ese caso para nivel, en ese caso para lo que tú utilizas. Pero es un prototipo que probablemente un paciente no lo va a utilizar. ¿Por qué? Porque faltan varios criterios que tienes que tener en cuenta. Entonces, eh, eso traten, chicos, de tener en cuenta. Probablemente para un estudiante que solamente quiere presentar para un curso, para una tesis, hasta cierto nivel no se considera ciertas cosas, pero ya cuando lo quieres llevar y lo quieres hacer más completo o más complejo, ya involucra muchos temas, chicos, que no solamente es diseño e impresión 3D, sino ya son otras cosas muy importantes. Por ejemplo, para comentarles, el año pasado, por ejemplo, tengo, por ejemplo, tengo dos proyectos de exoesqueleto de miembro inferior y superior donde estoy trabajando con puros chicos, puros alumnos, por ejemplo, que están trabajando conmigo del año pasado. El objetivo es que este año tengamos un primer prototipo de un exoesqueleto inferior y superior para ciertas discapacidades, ciertas lesiones. Entonces, ¿tenemos de un año? Sí. ¿Que en un prototipo vamos a sacar un año? Claro que sí, pero fíjense, un año para sacar un prototipo porque tenemos que hacerlo con ciertas características médicas. No es solamente que tener un prototipo y ya está. Entonces, sí toma tiempo, pero depende mucho del uso que le vayas a dar.
Pero si tú vas a imprimir para algo tan sencillo, claro, ahí sí ya no vas a considerar muchos factores, pero si lo vas a utilizar para algo muy importante como el tema de que utilicen personas, claro, ahí sí vas a tener que tener mucho cuidado con tus prototipos. Ok, chicos, parece que ya no hay más dudas, entonces ya damos por finalizado el taller. Muchísimas gracias, profesor David, estaba muy interesante. Y no sé si podría dejar de compartir, por favor, para que comparta la mente. Gracias. Ya. Ok, justo como les decía, muchísimas gracias por su asistencia. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y de completar, por favor, el forms de satisfacción para así poder mejorar cada vez más en cada uno de los talleres, webinars y visitas que tengamos. Y también les recuerdo de que va a haber una segunda sesión presencial que va a ser el 25 de marzo, que es justo la próxima semana, a la misma hora, 11 de la mañana, y va a ser en el laboratorio 413 de UTEC. Y no se olviden de asistir, es una gran oportunidad y van a aprender sus conocimientos. Y bueno, el fondo de satisfacción y síguenos en nuestras redes sociales. Ya.